Buenas tardes. Nos gustaría agradecer al Comité del Sexto Congreso Internacional de Formación Permanente, Nodos del Conocimiento, que este año lleva como título de la ayuda mutua al catocentrismo, la oportunidad de poder participar en este evento. Yo soy la profesora Sara Cortés Dumont. Y yo soy el profesor Daniel Martínez y somos ambos profesores de la Universidad de Málaga. La presente ponencia lleva como título Mujeres en el catastro, una mirada educativa y geohistórica del patrimonio urbano en el partido del General de Zafallona en Granada. Esta ponencia está incluida dentro de la mesa temática N09, Estudios Feministas y de Género. En la sublínea S05, otras líneas de trabajo en los estudios feministas y de género. El índice de contenido de esta ponencia se divide en 6. Por un lado, introducción, objetivo, metodología que se ha llevado a cabo, resultados, discusión y unas breves conclusiones del trabajo. Para comenzar, el catastro del Marqués de Ensenada constituye una fuente geohistórica clave para los estudios tanto de geografía como de historia, pero también muy importante en estudios de género. A finales del siglo XVIII nos encontramos con una gran documentación compuesta de interrogatorios generales y los libros de haciendas, tanto de seglares como de eclesiásticos, que en nuestro caso vamos a hacer una pequeña explotación de los libros de seglares, de los laicos. Y como comento, el catastro de Ensenada es una documentación muy rica, tiene un valor tremendamente valioso para esta época de finales del siglo XVIII, en el que se ha podido hacer estudios de diferentes perspectivas, tanto de la historia como de la geografía, como del arte, la economía, etcétera, etcétera. El estudio se ha centrado en el partido del General de Zafallona, un espacio rural granadino del antiguo régimen, precisamente del Reino de Granada, actualmente el municipio de Moraleda de Zafallona. En ello se va a analizar dinámicas de género y la distribución económica y urbana de los bienes que tienen pues, las féminas de este lugar y en esta época. Con una perspectiva, como he comentado, socioeconómica, en este caso de los bienes urbanos y de género, pero en un espacio rural, muy diferente en los espacios rurales a los estudios que se han hecho con el Marqués de Ensenada en estudios de ciudades o villas mucho más grandes. Por tanto, se va a conseguir un paisaje urbano jerarquizado, es decir, vamos a tener un conocimiento de ese paisaje como una pequeña imagen del tiempo concreto de esa zona y de ese lugar. Los objetivos principales que hemos querido abordar en el estudio, por un lado, es reconstruir esa estructura socioeconómica, es decir, el estado civil, la parte económica de los cabezas de familia, tanto de hombres como de mujeres, para verlo en el conjunto en general del estudio del espacio de estudio, pero haciendo hincapié a la presencia de las mujeres en esta documentación. Se va a hacer un análisis de la distribución, se hace un análisis de la distribución del patrimonio según por género, de los cabezas de casa. Se van a identificar esos patrones de propiedad femenina, es decir, no solamente, exclusivamente en este caso solamente de los bienes urbanos, ya sean casas, cortijos, casas con molinos de aceite, etc. Y todo ello se va a intentar aplicar a llevar a cabo o a través de las tecnologías de la información geográfica una visualización del espacio georreferenciado de esos bienes localizados en las diferentes calles en las que vienen registradas en la misma fuente. Para todo ello le hemos querido dar ese valor potencial educativo para que los alumnos conozcan primero la fuente, segundo qué conocimientos tienen de la fuente, cómo se analiza la fuente y cómo se puede explotar, y sobre todo poner en valor no solamente la parte geohistórica de lo que sería el catastro de Ensenada, sino también el valor que tiene desde el punto de vista de los estudios de género. La metodología que hemos llevado a cabo es una metodología mixta, una metodología tanto cuantitativa como cualitativa. Por un lado ha sido el análisis documental, como hemos dicho, del catastro de Ensenada, pero no de toda la inmensa documentación que tiene, sino simplemente nos hemos centrado en lo que sería el partido del General de Zafallona, concretamente en el interrogatorio general y los libros de Hacienda o en los libros de lo real,
de población seglar. Es decir, explotar todo lo que sería el libro de familia para conocer cuáles son los cabezas de familia, en este caso centrándonos en las mujeres, conocer si esas cabezas de familia en los libros de lo real tienen bienes urbanos relacionados al cabeza, el valor que tiene el bien, ese valor catastral que tiene el bien y qué renta tendría según la distribución espacial georreferenciada a través de las tecnologías de la información geográfica en las calles en las que vienen detectadas. Como podemos ver un poco en la imagen de la derecha, la fuente recoge el nombre y apellido, estado civil de la persona y por otro lado también recoge la propiedad, es decir, en qué calle se encuentra, cómo es la propiedad, si es de 2 alturas, el tamaño de las varas de cada una y los reales de vellón que tienen regulado por el tamaño de la vivienda. Por tanto, la metodología lo que vamos a hacer es extraer, por un lado, esa información en base de datos relacional de cada propietario y de esos bienes urbanos. Lo vamos a clasificar, lo vamos a unir con lo que sea el género y el hogar, es decir, tanto el estado civil como el género, como el tamaño del hogar, para saber pues, qué tamaño de hogares son más ricos o menos ricos, dependiendo del cabeza de familia que tengamos por género, por sexo que diga. Y por otro lado, pues esa georreferenciación de los bienes en lo que sería un mapa, una cartografía de la zona de lo que sería el callejero de la zona del Marqués del partido de Zafayona. Como hemos dicho, todo esto es una metodología bastante interdisciplinar porque vamos a jugar no solamente con las fuentes primarias, sino con tecnologías actuales para poder llevar a cabo eso. Adelantamos un poco los resultados en base a 2 puntos de vista. Primero, la estructura de la propiedad. Hemos dado cuenta que el número de bienes por sexo predomina más en las cabezas de casa masculinos que en los femeninos. La mayoría del estado civil de esa persona, de esa población masculina, son casados, por lo que todo lo que sería el conjunto del hogar está constituido por una familia nuclear. También es verdad que el mayor valor de las viviendas, en este caso de casas, pues la mayoría son casas o casas con molinos de aceite, están en manos del hombre, con un valor por encima del más del 70% en valor de vellón, en torno a de memoria no me acuerdo, pero prácticamente entre 200 y 300 mil reales de vellón aproximadamente, entre todos los bienes de hombres catastrados. Y después la jerarquización, digamos, espacial del casco urbano. Es decir, eso también hemos detectado que la mayoría de las viviendas, en este caso de bienes urbanos, se encuentran localizados en calles señoriales y normalmente la mayoría están en manos de lo que sean los cabezas de casa masculinos. Otra evidencia en los resultados que hemos tenido es la presencia femenina, es decir, sí que hay una minoría de presencia femenina, existe, y que esa presencia femenina sí que es verdad que es bastante significativa, aunque sea bajita en relación con el conjunto total de la población masculina, sí que tiene una limitación bastante significativa. Sobre todo en hogares en el que las cabezas de familia son viudas y solteras, propietarias, pero también detectamos que esos hogares, además de ser pequeños y vulnerables, llevan a cabo también que esas viviendas no solamente son propietarias directas, sino que también tienen otros propietarios indirectos. Es decir, son las cabezas de familia, pero está dividida a lo mejor o compartida con otras familiares. Por tanto, el valor que se le va a sacar al final a la vivienda está repartido entre 2 o 3 personas de la misma familia. Cuando me refiero a hogares pequeños y vulnerables, en este caso, pues bueno, en el caso de las solteras, la mayoría de su composición familiar, al no tener hijos, lo que tienen es pues criada o sirvienta. Y en el caso de las viudas, que sí, la mayoría, sí a lo mejor tiene un componente de 1 o 2 hijos por composición de hogar, siguen siendo hogares vulnerables desde el punto de vista de la renta. Son casas en las que el valor es menor con respecto al de los hombres
Y al ser también muchas de esas, como he dicho, compartidos, pues evidentemente tenían también la obligatoriedad de que muchas de las casas que tenían en su valor estaban como las habitaciones, se alquilaban a otras personas para el sustento económico del hogar. Resultados que hemos visto espaciales, pues que existe sí una correlación entre el valor catastral con la localización. Como he adelantado antes, en la cartografía del callejero se ven perfectamente cuáles son las calles y que actualmente se pueden apreciar con la cartografía actual, que son las mismas calles que eran las calles señoriales, las calles del casco antiguo, que están las que tenían mayor valor económico. Tanto esas casas que están en esas calles, que eran las principales, eran las calles principales en el sentido de que donde se asentaba la población con más estatus social, también eran las calles donde se encontraban los comercios, entonces eran calles con un valor o una vida social muy grande y el valor catastral asociado a la localización de esa calle se ve perfectamente reflejado en la cartografía. Porque conforme nos vamos alejando a las afueras, es decir, conforme nos vamos alejando del casco antiguo, de las redes, digamos, principales, de calles principales del casco, encontramos que las zonas periferias empiezan a tener menor valor lo que son las viviendas y estamos muchísimo más cerca a la extrarradio de lo que era el casco antiguo, predominantemente con más valor. Esas desigualdades se ven perfectamente reflejadas en el mapa y vemos que también esas precisamente son las viviendas que muchas de las féminas tienen en su poder. ¿Qué sacamos un poco de discusión? Porque sí, que había una relación de poder y desigualdad en esa época y en ese espacio geográfico concreto. Es decir, las relaciones del estatus social estaban muy vinculados con las propiedades que podían tener, ya no solamente en el tamaño, sino en el valor catastral que tenían o también en la rentabilidad que le podían sacar. Esas desigualdades se ven tanto en hombres como en mujeres. Es decir, es verdad que podemos detectar un grupo pequeño de pequeña burguesía de mujeres, pero en relación con el conjunto en general de la población, en este caso de viviendas o bienes urbanos en manos de población masculina, habría muchísimo más poder. La estrategia femenina de supervivencia, esos eran otro aspecto a tener en cuenta. Como he adelantado, he dicho anteriormente, sí que es verdad que esas viviendas que tenían, muchas de ellas, tener 2 plantas, tenían varias habitaciones, no solamente que vivieran casi toda la familia del componente de hogar, sino que en el caso de las solteras o las viudas, las viviendas se alquilaban o habitaciones alquilaban para esa supervivencia económica del hogar. Y por tanto sí que es verdad que desde el punto de vista de la educación y demás, la perspectiva de género tiene una importancia para que vean los alumnos que en unos estudios así se vea cómo era la población femenina o cómo vivía y sobrevivía la población femenina en una época de antiguo régimen en un espacio rural. Un espacio rural en el que económicamente la mayoría de las personas, en este caso los hombres, vivían del campo y ellas, las que tenían algún trabajo, porque muchas de ellas tenían algún trabajo, estábamos orientados a los sectores servicios, es decir, a un sector de servidumbre. Como conclusiones finales, pues destacamos las siguientes. El catastro de Ensenada, como he dicho antes, es una fuente primaria geohistórica muy rica en la que podemos reconstruir un paisaje socioeconómico, un paisaje sociocultural y un paisaje desde el punto de vista no solamente de la geografía, sino de la historia. Las tecnologías de la información geográfica, a través de los usos de los sistemas de información geográfica, bases de datos, cartografía histórica, etcétera, junto con estas fuentes históricas, enriquecen aún más esa interpretación, porque pasar de lo analógico a lo digital, una información de finales del siglo XVIII nos permite poder apreciar muchísimo mejor esos datos sobre un territorio en concreto. En este caso, en un estudio local. Por último, las propiedades de la fémina hemos visto que es clave para entender la sociedad, es decir, para entender cómo transitaban en ese mundo, digamos,
doméstico o intradoméstico. Muchas gracias por su atención.